fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la prepararon. Hermanos, que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos a el discipulado que hoy, gracias al Señor, pues estamos acá anhelantes de poder compartir y especialmente también suplicantes delante del Señor que sea Él quien nos dé la enseñanza. Les damos la bienvenida a ustedes que están allá en casa y ahora también en el estudio a hermano Ronnie. Hoy creo que es la primera vez que está acá en vivo hermana Jocelyn. Bienvenida, hermano Tío, que también hoy nos acompaña. Hacemos una oración para poder entrar al tema. Señor, muchas gracias por este día. Gracias, Señor, porque podemos venir a este lugar nosotros presencialmente y nuestros hermanos, aunque en la distancia, pero por tu Espíritu, Señor, creemos, estamos en una unidad, pidiéndote, Señor, que tú nos des un espíritu de revelación y de sabiduría para poder estudiar la palabra, comprenderla y especialmente discernir el tiempo final y que también tú nos instruyas para saber lo que tenemos que hacer. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Por favor, ayúdanos para que también los medios digitales y todas las cosas técnicas funcionen con excelencia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hemos estado abordando este tema general que le hemos llamado los títulos del tiempo tribulacionario. Ya pues en el tema general, que es muy amplio, pues estamos en una 20ª parte. Y esto porque hemos estado platicando acerca de los 3 ayes, que vendría a ser un subtítulo dentro del título general. En este subtítulo hoy yo quisiera conversar con ustedes una 4ª parte, ya que pues hemos visto cómo la palabra nos deja ver, número 1, a través de los ayes, la ubicación de los eventos en el trazo del tiempo final, elemental para comprender esa ruta final, digamos, de la iglesia, que la iglesia de los vivientes será arrebatada. Cuando suene la 4ª trompeta, tocada por ángeles entre el sonar de la 4ª trompeta y 5ª trompeta. Me adelanté un poquitito, creo que es importante, entonces mejor ubicar esto en el trazo del tiempo final. Y ya luego les recuerdo los textos de donde planteamos a la luz de la palabra los títulos del tiempo tribulacionario. Entonces, como hemos conversado, los 3 ayes marca, en el caso del primero, el tiempo pretribulacionario. Esto vendría a ser cuando suene la 5ª trompeta. El segundo ay es marcado por el sonar de la 6ª trompeta. Ahí empezaría el tiempo de la tribulación. Y luego el tercer ay será marcado por la 7ª trompeta, que marcaría el tiempo de la gran tribulación, en donde se va a manifestar lo de todo eso tan terrible que la Biblia dice que nunca hubo ni acontecerá otra vez. Marcará ya en ese tiempo final tribulacionario la manifestación de los juicios todos sobre la tierra, de los sellos, de las trompetas, las copas y los truenos. Entonces va a ser algo pero terrible, ¿va? Terrible. Ahora bien, hemos conversado que ya los 7 sellos fueron destapados. Y hay una diferencia que no es gramatical primeramente, sino en su esencia espiritual nos hace ver que los 7 sellos fueron destapados, pero van siendo desatados poco a poco los juicios, ¿ya? Es decir, se van sumando uno. Bueno, en ese orden de ideas hemos visto a la luz de la Escritura que la iglesia que se va en el arrebatamiento, como ya lo recordaba en este momento, será levantada de la tierra
al bemá de Cristo, el tribunal del Hijo, entre el sonar de la cuarta trompeta y la quinta trompeta. En este ínterin, el que tenga su oído espiritual afinado va a escuchar el sonar de la final trompeta, que es la que toca Dios, Espíritu Santo. ¿Vamos bien ahí? Ok. Ahora, en cuanto al tema que le hemos llamado los títulos del tiempo tribulacionario, es porque allá en Mateo 24, 9 y 21 nos deja ver la palabra que esos 7 años se dividen en 2 partes, 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Si pudiéramos leer, por favor, les agradeceré mucho. Mateo 24, 9, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Mateo 24, 21, porque habrá entonces una gran tribulación. Mateo 24, 13, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces acá hacemos el recordatorio. Esto es el equivalente a 7 años. Perdón. Esto que está aquí, ¿verdad? 7 años. Esos 7 años de tribulación, incluso con la pretribulación, es lo que recibe varios títulos en la palabra, ya puesto que incluso uno de estos es precisamente lo que conversamos hoy, los 3 ayes. Y entonces nos encontramos que, bueno, ahí están desplegados los títulos, por lo menos 24, insisto, seguramente no son los únicos, pero pues ahí hay bastante para entretenernos, y de los cuales ya, gracias a Dios, hemos ido platicando, escudriñando, porque lo que yo creería, especialmente a nosotros, nos debe de interesar es conocer en cada uno de estos los que se vuelven candidatos y no digamos serán condenados a pasar ese tiempo, para que entonces evitemos nosotros estar en los que van a quedarse al tiempo tribulacionario. En ese orden de ideas miramos también que el águila que describe Apocalipsis 8:13 es la iglesia de los vivientes. Entonces vi y oí volar por en medio un águila que tenía una que tenía una cola de sangre y que decía en alta voz: ay, ay, ay de los que habitan en la tierra, a causa de los demás toques de trompeta que los 3 ángeles están preparados para tocar. Entonces acá estos 3 últimos ángeles vendría a ser lo que ya dijimos, ¿verdad? Quinta, sexta y séptima trompeta. Y séptima. ¿Voy bien? Bueno, habiéndonos ubicado con esto, entonces miramos allá en Proverbios 23, 29. Esa pregunta, perdón, como muchas que aparecen en la palabra, no es que Dios no lo sepa, porque Dios lo sabe todo, sino que el Señor muchas veces nos lleva a hacer preguntas para que reflexionemos nosotros, ¿verdad? ¿En dónde estás?, le dijo el Señor a Adán. No es que Dios no supiera, es que Dios quería que se ubicara. Entonces aquí en Proverbios 23, 29, Él dice: ¿de quién son los ayes? ¿De quién las tristezas? ¿De quién las contiendas? ¿De quién el quejido? ¿De quién las heridas sin causa? ¿De quién los ojos enrojecidos? En otras palabras, todo eso es lo que encierra los ayes. Es un tiempo que contiene tristeza, contienda, quejido, heridas y ojos enrojecidos. Yo diría que en gran manera porque la gente va a estar llorando, aunque también ojos irritados porque va a haber contaminación y van a haber muchas cosas literalmente en el ambiente, ¿va? La versión Corona de Jerusalén dice: ¿para quién las desgracias? Entonces los ayes anuncian un tiempo de desgracias terribles. Bueno, partiendo de esto, entonces la respuesta
que es la que nosotros queremos seguir estudiando para evaluarnos y ver que no nos volvamos candidatos para pasar ese tiempo, prácticamente el Señor nos la deja ver en varios versículos en donde se dice, por ejemplo en Jeremías 37, ay, porque grande es aquel día. Entonces aquí aparece un ay. Joel 1:15, ay, ay. Aquí aparecieron dos ayes de ese día, pues cercano está el día de Yahvé y vendrá despojo de parte de Dios. Y otro versículo que deja ver los tres ayes así escritos literalmente, lo que ya leímos en Apocalipsis 8:12, ay, ay, ay. Cuando vamos a ver en la palabra textos en donde aparece uno ay o dos ayes o los tres ayes, es en donde, por lo menos pues en mi caso, les he de decir con humildad, el Señor nos ha ido llevando a ver el mensaje encriptado en cada uno de esos textos, ¿ya? En los temas anteriores estuvimos conversando, por ejemplo, en el primer ay, que el juicio iba a ser primeramente a los ministros, ¿va? Luego a la iglesia, al pueblo. Pero ahora, aunque obviamente los que se quedaron a pasar ese tiempo de juicio, de lamento, de lloro, pues van a pasar los siguientes ayes. Definitivamente nos dan características aquellos textos que van mencionando así, un ay, dos ayes o tres ayes. ¿Me estoy dando a entender? Va. Entonces, yo quisiera que hoy les comentaba, platiquemos algo del segundo ay. Y es muy impresionante esto porque deja ver el Señor que el último trayecto de la iglesia de Cristo sobre la tierra será, o mejor dicho, vendría a ser, porque ya estamos en esto, delicado. Ok, entrémosle entonces. Interesante que en la versión de las Américas le anotan este título antes de la descripción del capítulo 16 del libro de Ezequiel, en donde aparecen los dos ayes. Si me hacen favor de leer desde el verso 1, 2, 3, 1 y 2 y saltamos luego al 23 y 24, por favor. Ezequiel 16:1. Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo, verso 2, Hijo de hombre, haz saber a Jerusalén sus abominaciones. Disculpa, paremos ahí. Entonces aquí yo quisiera que veamos que el Señor se está dirigiendo a Jerusalén, que según el libro de Hebreos es figura de la iglesia de Cristo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Viéndolo como una figura, es lo que lamentablemente se está infiltrando en la iglesia de Cristo, abominaciones. ¿Ya? Entonces, aquí encontramos, ¿qué iglesia se queda para los ayes? Los que están cometiendo abominaciones. Abominaciones que, si bien vamos a ver algo hoy en el tema, pues yo quisiera que tal vez ustedes que están acá representando a los que amablemente nos sintonizan, me digan qué abominaciones están pasando dentro de la iglesia, o sea, libre de lo que pasa en el mundo, aunque se haya infiltrado del mundo a la iglesia. ¿Qué dirían ustedes que son abominaciones que están pasando en la iglesia de Cristo ya? Pastor, ¿podría ahí entrar lo de la inclusión LGBT y que han querido hacer con iglesias de ese tipo en estos tiempos ahora? Absolutamente, porque la iglesia, una parte de la iglesia evangélica ya está diciendo que eso no está mal. Y es más, algunos pastores, como se dice en lo coloquial, ¿verdad? Han salido del closet, ¿ya? Entonces, esas son abominaciones. Entonces aquí dice, Hijo de hombre, a saber a Jerusalén, a la iglesia, sus abominaciones. Tenemos que hacerle saber a la iglesia que es una abominación el darle ok a todo lo que es la ideología de género. Esa es una, por ejemplo, de varias. ¿Ustedes pensarían en alguna otra abominación dentro de la iglesia? Sí, algo que es evidente también es el hecho de que algunas iglesias les han convertido para darle entrada a la juventud, ¿verdad? En
En cristotecas, por ejemplo. cristotecas, o sea, más a lo del mundo para jalar aparentemente a los jóvenes, pero al final un desvío total, ¿verdad? Creería yo. Sí, esa es otra abominación, porque lo que es santo, santo es. Entonces no se tiene por qué filtrar en lo que es santo, la iglesia del Señor está llamada a ser santa, cuestiones que son mundanas. ¿Tú pensarías en otra cosa? Fíjese que ya había pensado en el mismo del movimiento LGTB+, pero ahorita no se me ocurre. Ok, está bien, no hay problema. El punto es que sí hay varias situaciones que se están dando dentro de la iglesia de Cristo, ¿ya? Yo diría que otra abominación es el que levantan becerros de oro, ¿ya? Idolatría terrible, ya sea de ministros o de cosas. Por ejemplo, hay doctrinas que se han infiltrado, la que dice, la advertencia de 3 doctrinas especialmente, la de Balaam, la de Caín y la de Jezabel, ¿verdad? Esas doctrinas se han infiltrado en la iglesia. Eso es abominable. ¿También estaría la doctrina de demonios, pastor? Pues yo creería que sí, ¿verdad? Aunque ahí, imagínate que ya una iglesia cristiana esté con doctrina de demonios, híjole, ya su descenso hacia lo malo, por supuesto, ya estaría en la calle, ¿va? ¿Ya? Pero pues sí, también es una abominación. Entonces, en base a esto, ahora podemos ver Ezequiel 16, 23 y 24, en donde miramos que aparecen ya los 2 ay. Leamos. Sucedió que después de toda tu maldad, ay de ti, declara el Señor Dios. Te edificaste un santuario y te hiciste un lugar alto en todas las plazas. Entonces aquí es importante considerar que en el verso 24 dice, te edificaste un santuario y te hiciste un lugar alto. Es decir, en el lugar inadecuado se empezó a levantar el culto a Dios. Ahorita voy a ir al detalle de lo que quisiera referirme en este momento cuando leemos acá el verso 25. En toda cabecera de camino te levantaste un lugar de pecado. Esto es como quien dice, en donde empieza un camino. Ya voy a llegar al punto. Y deshonraste tu belleza ofreciéndote a cualquiera que pasaba, multiplicando tus prostituciones. O sea, ya iba mal. Pero lo que me ayuda, y es donde el Señor me hizo recordar incluso algo que hace tal vez, no sé, un año quizá o más, conversamos un tanto, fue que en el verso 25, pero en la versión textual dice, erigías tus lugares altos en cada encrucijada. Y así envileciste tu hermosura. Era una iglesia que venía siendo hermoseada por Dios, pero cuando se encontró en la encrucijada, se dejó contaminar y mezcló en medio de esa encrucijada lo que no es de Dios para hacer culto a Dios. Ahorita voy a explicar con un gráfico quizá a lo que me quiero referir. Entonces, erigías tus lugares altos en cada encrucijada y así envileciste tu hermosura. Híjole, qué fuerte. Abriéndote de piernas al primero que pasaba, prostituyéndote continuamente. O sea, se dio su concepto espiritual de virginidad. Iglesia sin mancha, sin arruga. Iglesia que se le llama debe ser virgen, pero no está hablando primeramente ni necesariamente de la virginidad física en el creyente. Si me hicieran el favor, ubiquemos en Apocalipsis el texto en donde habla acerca de la virginidad, por favor. Porque quisiera abrir un paréntesis. Tal vez me pueden ubicar, amados en producción, ¿qué tiempo llevamos? 9. 19, ok. ¿Cómo dice el texto? Habría que anotar virgen o vírgenes. Vamos a ver. Híjole, yo me salí. Bueno, pero lo van a ver en pantalla. Sí, es vírgenes, fíjate.
Es Apocalipsis, aquí está, ya lo ubiqué. Gracias. Dice pues, Apocalipsis 14:1. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Estos son los que se fueron en el arrebatamiento, ¿ya? Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Oigan el texto 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Pero ahí no está hablando de una virginidad física, aunque no deja tener un valor. La honorable vida de alguien que es virgen y que entrega su virginidad en el lecho matrimonial, ¿ya? No, pero en este momento no lo estoy, quisiera que no lo viéramos hacia ese punto, sino que estos que se fueron en el arrebatamiento, por el trabajo del Espíritu Santo, se volvieron parte de la virgen que se casa con Cristo. Y por favor nadie vaya a pensar que estoy haciendo alusión a María, de ninguna manera. Estamos hablando de que estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los arrebatados, tanto varones como mujeres que se constituyeron parte de la iglesia novia, que es virgen. ¿Sí me siguen? Pero que no se contaminaron con mujeres, porque tampoco está hablando de la relación íntima entre un hombre y una mujer, porque además un matrimonio en el orden de Dios llevado incluso en el hecho matrimonial no contamina. Entonces está hablando de entidades espirituales que pueden contaminar a los que son vírgenes espiritualmente hablando. Sí, ahí entran todas las entidades, digamos, de las tinieblas que son contaminantes. Si el caso que tú estás planteando de Jezabel, que es uno de los nombres que se le da a la potestad caída femenina en las tinieblas, la que engañó a Satanás, también esa entidad en la Biblia se describe con 7 nombres de mujeres: Herodías, Dalila y otras más. Entonces, aquí esto es muy importante considerarlo, mis amados hermanos, porque entonces quiere decir que el trecho final de la iglesia serán con momentos donde la iglesia se va a enfrentar a encrucijadas que son peligrosas. Erigías tus lugares altos en cada encrucijada y así envileciste tu hermosura, abriéndote de piernas al primero que pasaba. O sea, entraste en una intimidad que solo tienes que tener con Dios. Por favor, hermanos, espero que me puedan discernir el espíritu en el cual estoy hablando, que es en la santidad de Dios y refiriéndome a cosas espirituales. Porque entonces la iglesia tiene que tener una intimidad constante con su Señor, espiritualmente hablando, una comunión profunda con Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en el tiempo final la iglesia va caminando en el camino, valga la redundancia, pero llega un momento en el camino que se presentan encrucijadas. En las encrucijadas hay contaminaciones. Sí, se opta por el camino que no es el que Dios quiere que sigamos. Ok. ¿Qué es una encrucijada? Vamos a ver algunas definiciones del diccionario secular. Por ejemplo, se define como un lugar en donde se cruzan 2 o más calles o caminos. Es una ocasión que se aprovecha para hacer daño a alguien, emboscada o acechanza. Eso es tremendo. Porque entonces la iglesia va caminando bien bonito. Es más, si quieren les voy a poner un texto en Gálatas 5:7. Dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os impidió obedecer a la verdad? Venían caminando, ya ni siquiera caminando, venían corriendo bonito, pero de repente, ¡pum!, una encrucijada. Y en la encrucijada hay un peligro.
Es una ocasión donde el enemigo se puede aprovechar para hacerle daño al que es ya cristiano, al que creyó en el arrebatamiento, que venía siendo hermoseado por Dios. Porque es una emboscada en donde la iglesia es acechada. Definición de diccionario: situación difícil en que no se sabe qué conducta seguir. No es tan fácil discernir. Todo el tiempo de confusión que ven acá. Eso que tú mencionaste es en gran manera el peligro de la encrucijada, porque hay confusión muy fuerte, porque se presenta la potestad de la confusión. O sea, no es así medio, ¿va? Sino que se presenta el mero príncipe o bueno, rey de Babilonia. Ahora, lo vamos a ver con textos. ¿Querías decir algo? Sí, me llamó la atención que creo que casa muy bien lo que estás mencionando con lo anterior de la pureza, de la virginidad, como un punto de apoyo ahí para hablar que pues, no se está refiriendo a lo físico. Pablo escribe en 2 Corintios 11:1, dice, hablando de los falsos apóstoles, dice: ojalá me soportarais un poco de insensatez. Y en verdad me soportáis, porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios. Pues os desposé a un esposo para presentarnos como virgen pura a Cristo. Y ahí viene el enlace en el versículo 3, dice: pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, muchas mentes sean desviadas de la sencillez, la pureza y la devoción a Cristo. Exactamente. Sí, así es, hermano Otto. Exactamente como lo planteaste con los textos. Eso es lo que el Señor está trabajando en todos nosotros. Bueno, de hecho aquí, pues los 4 somos casados, ¿va? Si fuera literal en cuanto al llamado a la virginidad, estaríamos descalificados, pero no está hablando de eso, está hablando de la administración por el Espíritu, en donde el Señor está preparando para sí, como dice lo que leías ahí, una iglesia pura, una iglesia virgen, una iglesia que va caminando, pues si va caminando bien, tiene que saber que hay momentos cruciales. Exacto. Exacto. Mira, la doctrina, sin doctrina alguien se puede perder, sin una sana doctrina. La doctrina nos salva, pero sin doctrina la gente sí se puede perder. Nosotros tenemos la extraordinaria bendición, por la gracia de Dios, de estar en un movimiento con una sana doctrina. Sin embargo, vemos que de donde de hecho surgió la misión a la cual pertenecemos, bajo la sombra del apóstol Otoniel Ríos Paredes, mucha gente que conoció aquel movimiento tan lleno de gloria, en donde ese apóstol, como apóstol de Jesucristo, sentó bases doctrinales, hoy por hoy, cuando llegaron a una encrucijada, ¡pum!, se desviaron. Y lastimosamente en algunos casos van hacia el despeñadero. En otras palabras, van a pasar los ayes. Ok, si sintetizamos esto, y a lo que yo quiero llegar es al entendimiento en cuanto a las cosas espirituales, podemos considerar que las encrucijadas son momentos cuando discernir y decidir qué camino seguir se hace muy difícil. ¿Sí? Ok. Entonces ahora, si el ay tiene que ver con aquel que en la encrucijada no discernió el camino correcto, entonces podemos ver también en la Escritura algunas encrucijadas para ver qué es lo que pasa. Y si se nos presenta, no agarra el camino torcido. Deuteronomio 11, 26 y 28, si leemos por favor. Mirad, Deuteronomio 11:26. Mirad, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Verso 27. La bendición si obedecéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os percibo hoy. Verso 28. Y la maldición si no obedecéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y os apartáis del camino que yo os ordeno, para ir tras dioses ajenos que no habéis conocido. Vaya, esta es una encrucijada. O sea, según lo que vimos en cuanto a definición general, es un momento definitorio
Entonces, discernir entre lo que lleva a la bendición y lo que lleva a la maldición no es tan fácil en algunos momentos. ¿Ya? Pastor, ¿Sí? fíjese que estaba viendo otro concepto de qué es una encrucijada en la Biblia y aquí me aparece que es un sitio donde se encuentran dos o más caminos o vías, pero que da a entender que se atraviesan entre sí. Sí, te voy a hacer un esquemita, porque una encrucijada podría ser así. Vas caminando y llegas a un punto en donde tienes que decidir. De hecho, en las gráficas que voy a presentar, creo que en su mayoría o todas, así lo planteamos. Y lo hice a propósito. A la derecha siempre va a estar la bendición. Y no estoy hablando de política en ninguna manera. Que entre paréntesis, esa es una encrucijada en la iglesia hoy, La del tiempo política final. dentro de la Biblia. ¿Ya? Es en donde algún movimiento puede llegar a sucumbir porque hay una contaminación, es una confusión. Entonces en la encrucijada nos encontramos con que en este caso Dios dice, te voy a presentar o se te va a presentar bendición y maldición. Es la voluntad de Dios que decidamos esto. ¿Ya? Lo que tú decías vendría a graficarse, creo yo, en una encrucijada así. Quizá hasta el término, ¿va? Encrucijada. Ajá. ¿Ya? Entonces uno va caminando y se entrelazan un montón de corrientes de pensamiento. Que sí, que el Islam es bueno, que sí, que el judaísmo es bueno. Exacto. Y entonces va caminando bien. Y en la encrucijada puede decir, ¿saben qué ustedes? Optemos por el ecumenismo. ¿Ya? El crislam. ¿O saben qué ustedes? Juntémoslo todo. De hecho, lo está haciendo la Iglesia Imperial, ¿va? Porque literalmente sí es cierto que no recuerdo la ciudad, no sé si en Asia o en África, donde ellos ya construyeron una plaza, o hicieron una plaza en donde literalmente está un edificio cristiano, se supone, pero que realmente no es cristiano. Hicieron otro en donde está el Islam e hicieron otro en donde está el judaísmo. Y a esta plaza le llaman la plaza de los hijos de Abraham. Esto es ecumenismo. Porque estas tres religiones son las más grandes alrededor del mundo. Entonces, el anticristo está promoviendo el ecumenismo. La unión de la religión. La unión de las religiones. Entonces, puede ser que venía caminando bonita la iglesia de Cristo, ¿va? Y de repente, ¡pum!, llega la encrucijada. ¿Qué hacemos? No, que no hay que pelearse, no, que miren, los del Islam persiguen a los cristianos, porque en las cruzadas los cristianos persiguieron a los del Islam. Entonces, ¿saben qué? Mejor no nos peleemos. Y empiezan a trasladar pensamientos, muy probablemente a través de la ventana de Overton, para decir a lo que lleva la maldición que es bueno. Y entonces hacer tropezar a los que venían corriendo bonito en el Evangelio de Cristo, en una sana doctrina. Entonces, aquí podríamos considerar que se llega a la encrucijada en donde hay que elegir la obediencia a los mandamientos, porque eso nos va a llevar a la bendición, léase arrebatamiento. ¿Sí? ¿Cuál es la bendición de poder seguir caminando el camino que se llama Cristo Jesús? Que nos vamos en el arrebatamiento. Por eso es que Él no es en ese sentido el destino final nuestro. El destino final es el Padre. Pero en la encrucijada, el que no siga obedeciendo los mandamientos de Dios, perdonen ustedes, yo quiero subrayar esto. La bendición, si obedeces los mandamientos de Jehová. Entonces, ¿cuál es la vacuna
para que en la encrucijada podamos saber qué camino seguir, hay que irse al pie de imprenta bíblico y obedecer los mandamientos. De tal manera que así vamos a poder estar caminando en obediencia a los mandamientos, lo cual nos llevará, con el favor del Espíritu Santo, a la bendición de irnos en el arrebatamiento. Porque el que no lo haga va a estar desobedeciendo los mandamientos y se va a quedar, va a llegar a la maldición, porque no es una bendición los ayes. Son juicios de Dios sobre la tierra. ¿Sí me estoy dando a entender? Amén. Ok. ¿Para quién son los ay? Para los que dejaron de obedecer los mandamientos de Dios. Los que empezaron a negociar sus principios cristianos por X, Y o Z conveniencia. Cardíaco. Ahora, me impresiona cómo el Señor, ¿verdad?, tan grande y poderoso y su palabra bendita, porque cuando miramos allá la parábola de Mateo 22, en donde el Señor está haciendo alusión a las bodas, precisamente habla que antes de que se entre a las bodas hay encrucijadas. Qué tremendo. Dice, tomando Jesús la palabra, les habló otra vez en parábolas diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo. Está hablando de las bodas. Pero en el relato de la parábola, cuando llegamos al versículo 9, dice, id pues a las encrucijadas De los caminos. de los caminos y llamada la fiesta de bodas a cuantos halléis. Tremendo, ¿ah? O sea, él está diciendo, miren, antes de las bodas van a tener encrucijadas. En el nombre de Jesús, hermanos, yo pues agradezco a Dios el privilegio que me da de compartir esto juntamente con mis hermanos, pero mi corazón está algo que arde. Estamos en un tiempo en donde se presentan encrucijadas. Peligroso. Antes de las bodas hay encrucijadas. Entonces yo en el nombre de Jesús hago un llamado en este momento a ustedes que amablemente escuchan el tema. Sepámoslo por favor y tengámoslo presente. En las encrucijadas, así sea lo individual o lo congregacional, tenemos que discernir por el Espíritu y por la palabra cuál es el camino que necesitamos seguir caminando, que nos va a llevar al destino de las bodas del Cordero. Pues yo lo llamo. Si tú estás pasando una encrucijada, tienes que tomar una decisión, pero que no es lo que te ofrecen conforme a los mandamientos bíblicos. No te vayas por ese rumbo, porque te puede desviar del camino que es Cristo y te puede desviar hacia que te quedes a la tribulación. Amén. Ok, entonces ahora miremos una encrucijada, siempre ahí en Ezequiel 21:21 ahora, por favor. Ezequiel 21:21, porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada, al principio de los dos caminos, para usar de adivinación, ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos, miró el hígado. Todas estas son costumbres orientales de adivinación, que no vamos a entrar a escudriñar en sí qué más implica. Porque lo que yo quiero especialmente que veamos juntos es que en la encrucijada, una de las potestades que se presenta es el mero tatashkán de la confusión. ¿Ya? Babilonia, de hecho, en su etimología, o desde su etimología se puede entender que significa confusión, mezcla, untar léase como quien dice ensuciarse de algo, ¿eh? Y caída. Eso significa Babilonia. En una encrucijada es muy probable que se presenta una potestad que no es un principado,
que no es una potestad de bajo rango, no, se puede presentar una potestad de las tinieblas de rango alto para confundir, para tratar de mezclar. Sí, sí vos. Fíjate que eso que citaste, estás haciendo alusión al rey de Sodoma, Sodoma. Ajá. cuando le ofrece plata por las almas. Exacto. Fíjate que qué astuto era ese rey, porque ya lo habían derrotado. Ese rey ya iba derrotado. Pero cuando se presenta con Abraham, hizo el segundo intento, porque le ofreció bienes a cambio de almas. Pero insisto, ya estaba derrotado. Entonces yo diría que en ese momento Abraham enfrentó una encrucijada. Sí. ¿Ya? Porque entonces ahí se le presentó un rey. Wow, yo creo que en las encrucijadas lo que se presentan han de ser reyes. Los reyes, porque al final se le presenta también un rey De Salem, de Salem. para rescatarnos. Aleluya. ¿Con qué razón él dijo? ¿Va? Yo soy el camino, dijo. ¿Va? Se presenta para decirnos, este es el camino, sigan aquí. El rey de Salem o Melquisedec, como lo conocemos, quiere decir que cuando se te aparece el rey y te da pan y vino, como que una de las formas, creería yo, me decís si estoy en lo correcto, es que hay lugares que te confunden porque hay lugares que no te sirven, por ejemplo, la Santa Cena. Sí. Porque no hay nadie es digno, supuestamente. Entonces, al final te están bloqueando la oportunidad de tener el entendimiento de recibir la administración de parte de Jesucristo, ¿verdad? En este caso. Ah, sí, absolutamente. Es que eso es demasiado importante, ¿vaos? La administración de la Santa Cena, que nos lleve a recibir revelación, que no se convierta en un rito religioso. Correcto. Sino que nos dé ese entendimiento como cuando iban los discípulos rumbo a Emaús. Sus ojos estaban vedados, ni siquiera pudieron reconocer al resucitado. Y ellos iban a una Emaús, recuerdo que de su etimología se puede entender que, no sé si etimología o ubicación geográfica, es un lugar en donde hay aguas tibias. Entonces ellos iban hacia la tibieza, pongámoslo de algunas formas, de una predicación así light, ¿va? Así, no hay que ser tan radical, ¿va? Ahorita yo estuve atendiendo a una persona y otro cristiano, entre comillas, él le dijo que no hay que estarse congregando, que no es tan necesario, ¿va? Incluso le preguntó, ¿y vos a dónde vas, pues? Pues a iglesia, es una oveja de acá, Capernaum, de Ministerio de Sanidad. No, le dijo, ahí no vayas porque ahí los quieren tener agarrados. Y no es cierto. Humanamente nosotros no. Lo que anhelemos que la iglesia sí, las ovejas se consagren y amemos y busquemos a Dios con todo, sí es cierto. Pero ya atacándonos y... Bueno, entonces, encrucijadas que se presentan. Ezequiel 21, 8, 9, 10 y 11, si leemos, por favor, amados. Ezequiel 21, 8. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor, di, la espada está afilada y también pulida. Para degollar víctimas está afilada, pulida está para que relumbre. ¿Hemos de alegrarnos? Al centro de mi hijo he despreciado como a un palo cualquiera, y la dio a pulir para tenerla a mano. La espada está afilada y está pulida para entregarla en mano del matador. Ok, entonces quiero relacionar estos versículos, estamos en Ezequiel 21. 8 en adelante, pero cuando llegamos al versículo de 21 de Ezequiel, se habla de las encrucijadas, ¿sí me da a entender? Es decir, estamos viendo qué fue lo que pasó. ¿Sí? Para que se llegara el momento de la encrucijada. Ok, ¿qué fue lo que pasó?
relatan los versículos que leyó nuestra hermana, que la gente empezó a menospreciar el cetro del Hijo, Cristo, y lo tuvo como un palo cualquiera. Se menospreció el principio de autoridad. Ya. Otra. Estos textos de Ezequiel, cuando habla de que se está puliendo una espada, que se está afilando, dice que va a ser entregada en mano del matador. No sé si le recuerda esto algunos textos de Apocalipsis o contexto de Apocalipsis. Hágame favor, miremos el pergamín. Gracias. A ver si me ayudan ustedes a referir lo que quisiera. Caballo blanco de Apocalipsis. Falsa paz. Rojo. Toda la parte de políticos, Movimiento comunista, comunistas. pero si quieren, háganme por favor, leámoslo. Apocalipsis 6. Miren que lleva el jinete, por favor. Desde el 2, desde Apocalipsis 6, 2, el caballo blanco que estaba montado, que tenía un arco y se dio una corona y salió conquistando para conquistar. En el segundo sello aparece otro caballo, el caballo rojo, que estaba montado y se le consiguió quitar la paz de la tierra, que los hombres se mataran unos a otros y se le dio una gran espada. Ahí está. Entonces, Ezequiel 21:11, 10 y 11, se empezó a pulir una espada. ¿Por qué? Porque Dios se enojó. ¿Por qué? Porque la gente menospreció el cetro del Hijo de Dios. ¿Ya? Empezaron a decir, no, apóstoles no hay. No, los 5 ministerios no están vigentes. No hay, como les conté que dijo esa persona. No, hombre, ahí lo que quieren es tenerlos con un espíritu de control. No, no es eso. Pero en el reino, por eso es un reino, el reino de Dios. Hay un orden de autoridad delegada. ¿Ya? Entonces, cuando leemos esto, está haciendo alusión a que hay una potestad que se le llama el matador, que se podría ver aquí figuradamente, Apocalipsis, ¿qué dijiste? 6, 4. Pero luego aparece el jinete del caballo verduzco amarillento. Ese lleva una espada más grande que la espada del de Apocalipsis 6, 4. Leamos por favor donde dice, donde describe el jinete que va sobre el caballo verde amarillento. Apocalipsis 6, 7. Cuando abrió el cuarto sello y la voz del cuarto ser viviente que decía, ven, Apocalipsis 6:8, y miré aquí un caballo amarillento, y el que estaba montado se le llamaba Muerte. Y el Hades lo seguía, y se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Exacto. ¿Ya ven con qué matan? Con espada. Matan. ¿Y cómo se llama este? El matador. Ahora, ¿por qué se quedaron al ay? Porque menospreciaron el cetro del Hijo. ¿Ya? No nos olvidemos que estamos viendo el relato de Apocalipsis 21, 8 en adelante, porque en el versículo 21, es decir, Ezequiel 21, se llega a la encrucijada. Vean lo que dice el versículo 12 siempre de Ezequiel 21. 12 y 14, por favor. Ezequiel 21:12. Clama y lamenta, oh hijo de hombre, porque esta será sobre mi pueblo, será ella sobre todos los príncipes de Israel. Versículo 14. Tú, pues, hijo de hombre, profetiza y bate una mano contra ella. Contra otra, perdón. Y duplíquese y triplíquese el furor de la espada homicida. Esta es la espada de la gran matanza que los traspasará. Va. Figuradamente hablando, contextualizando en lo que estamos estudiando. Duplíquese y triplíquese. Dígamelo, por favor, en términos de lo que estamos conversando.
2 ayes y 3 ayes. Ay, 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 ay. ¿Se dan cuenta? Ay, 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 el furor de la espada homicida. Esta es la espada de la gran matanza que los traspasará. Sí, es en aumento. Ya el Señor. Pero lo impresionante es que inicia nuestra lectura allá en donde dice, hijo de hombre, profetiza y di. O sea, informa a mi pueblo lo que viene. De alguna manera, obviamente yo pues, guardando mis gigantescas y abismales distancias con tan tremendo siervo, pero yo les vengo a decir en el nombre de Jesús, hermanos, viene el tiempo de los ayes. Dios nos está hablando para que nos demos cuenta qué es lo que pasa antes que se den los ayes. Hay encrucijadas. Y entonces aquí, si volvemos a esto que leíamos, vamos a ver, ¿qué fue lo que acabamos de leer? Ok, gracias. Entonces, avancemos al versículo 15. Oh, perdón, solo déjenme ver si aquí no me faltó algo para que no nos oculte la información. Sí. Ezequiel 21, 15, 19 y 20, por favor. Ezequiel 21, 15, para que se derrita su corazón y se multipliquen los caídos. En todas las puertas de ellos he puesto el degüello a espada. Ay, está hecha para resplandecer y pulida para degollar. 21, 19. Perdón. Solo quisiera hacer una observación. Cuando nosotros miramos el sello, el quinto sello, si ustedes miran en la corchera o pergamino que hicimos acá, notarán que hay una como lápida, porque la descripción de entre los juicios del quinto sello es la matanza de cristianos. Pero estos, si no mal recuerdo, mueren decapitados. Quinto sello, tercera trompeta. Eso ya está pasando. Yo no estoy diciendo que estamos ya en la quinta trompeta, porque si no ya nos quedamos a la tribulación. Pero si ahorita, lo que sí les puedo decir es que nosotros estamos ya en el sonar de la tercera trompeta y en la manifestación de los juicios de las 3 primeras trompetas y por lo menos de los 5 primeros sellos. Pero entonces yo veo aquí que está diciendo, está hecha para resplandecer y pulida para degollar. Está anunciando. Viene una persecución más fuerte de creyentes. ¿Y quiénes son los que decapitan? Los del Islam. Ellos así ejecutan a los que a ellos les parecen que no somos fieles. Sigamos leyendo, verso 19. Tú, hijo de hombre, traza 2 caminos por donde venga la espada del rey de Babilonia. De una misma tierra salgan ambos, y pon una señal al comienzo de cada camino, que indique la ciudad a donde va. 21:20 de Ezequiel. El camino señalarás por donde venga la espada a Raá de los hijos de Amón, y a Judá contra Jerusalén, la ciudad fortificada. Ok, entonces aquí es otra encrucijada. Verso 23, pero a la gente de Jerusalén le parece que esta es una falsa profecía por las alianzas que han hecho. Encrucijada, peligro. Se van a hacer alianzas con quien no hay que aliarse. Alianzas con filosofías, alianzas con entidades, alianzas con movimientos, alianzas con personas, alianzas de cosas que no deben de meterse en la iglesia del Señor Jesucristo. Y decir esto para algunos les parece, como bien está escrito en la palabra, como que fuera una falsa profecía, como quien dice, no hay que ser exagerado. Pero en realidad, dice, es una acusación contra el pecado de ellos y un anuncio de su captura. Ay, Dios mío, a mí la verdad que siento en mi corazón
un compungir, porque veo peligro en la iglesia. Tanto que se ha trabajado, gracias a Dios. Y el enemigo está acechando para que la iglesia se desubique. Y los que pues Dios levante en su misericordia a anunciarlo, pues han de saber que a algunos les va a parecer un mensaje sin importancia. Qué cardíaco esto. Bueno, entonces, tiempo antes de la manifestación de los ayes, tiempo en donde la iglesia va a afrontar esa situación. Hermanos, tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado. Tenemos que cuidar la sana doctrina. Tenemos que orar mucho por nuestras autoridades espirituales, porque no somos invulnerables. Digo somos, bueno, soy un siervo de Dios, pues, pero me refiero especialmente a nuestras cabezas apostólicas y ministeriales, ¿va? Bueno, miremos otra encrucijada, Deuteronomio 30, 19 y 20. Ay, Jesús bendito. Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, de que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Verso 20. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndolo a él, pues él es tu vida, así como la prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Ellos ya están en esa tierra ahí arriba, la tierra prometida. Entonces viene Dios y nos dice, miren, pongo testigos celestiales y también testigos en su dimensión terrenal. Que les estoy poniendo delante la vida y la muerte. La bendición, que obviamente es con la vida, o la maldición. Pero Dios dice, escojan pues la vida. Entonces, ¿qué tenemos que saber que la iglesia enfrentaría en el tiempo final? Un tiempo en donde se promueve mucho la muerte. El aborto inducido, ¿cómo se llama? La muerte, gracias, la eutanasia. La muerte legalizada. ¿Qué manda? La muerte legalizada. Sí. Y tantas cosas que llevan a muerte. Yo ahorita que pues regresé de Estados Unidos y de Canadá me asombré. Es impresionante la cantidad, miren, como que fueran, haciendo una relación para darme a entender, como nosotros vemos aquí en Guatemala que tenemos un montón de tiendas en el pueblo. Allá tienen, pero ventas de drogas, de marihuana, puntualmente marihuana. Hay lugares, no recuerdo en este momento en Canadá, una región de Canadá, donde la gente está dándose cuenta, porque eso no es nuevo en medio de ellos. En ese país tienen incluso hasta clínicas en donde la gente encuentra jeringas y cosas para inyectarse sus drogas. Pero se están dando cuenta que haberles dado ese libertinaje, lo que en su momento les pareció libertad, los está llevando a que se les muera la gente, a que sus hijos se están convirtiendo en pequeños monstruos. ¿Sí? Pastor, lo que también puede haber ahí tiene que ver con que también haya mucho movimiento de que se esté promoviendo la depresión y las enfermedades mentales en los hogares, en los hijos, sí, en redes sociales incluso. Sí, hay que tener cuidado porque sutilmente se están infiltrando pensamientos que enferman a la gente. Mira pues. Ese es un tema, creo que nuestro apóstol lo dio hace unos años ya, de las enfermedades emergentes. Cuando la mayoría de nosotros, quizás hermano Otto y yo, que somos los más clásicos, éramos niños, no se hablaba tanto de diabetes, no se hablaba tanto de cáncer,
no se hablaba tanto de varias enfermedades, pero hoy ya es una plática normal. Ya como la gente está a la expectativa de a ver qué tiene, va. Si nosotros tenemos que creer a nuestro Dios, que es un Dios sanador, un Dios que nos da la vida. Entonces no tenemos que asimilar en que, ¿cuál es el pensamiento del mundo? Que alguna enfermedad tienen todos. Jamás escuchamos de autismo. No, el autismo tampoco es una enfermedad nueva. Entonces viene Dios y nos dice y nos advierte, encrucijada, se presenta la vida que lleva la bendición. Incluso de la descendencia, hablando de esta situación que mencionaste. Porque lo dice él, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Encrucijada. Yo diría que aquí cabe incluso la destrucción familiar. Y la clave como que está abajo, ¿verdad? Ajá. Sí, la vacuna, digamos, ¿verdad? Sí, para poder elegir bien, sí. Ahorita lo vamos a volver a leer. Entonces está la encrucijada. ¿Qué hay que elegir? La vida, la vida, la vida. ¿Por qué? Porque eso repercute en bendición para mí y para mis hijos. Si se elige la muerte, se destruye la descendencia. Decía que te ibas a acudir a las saetas. Cuando se habla de saetas, también habla de hijos. Tenías toda la razón. Qué impresionante, ¿va? Entonces, como bien decía hermano Otto, lo que hay que tener presente a la hora que se afronte una situación así, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndolo a Él. ¿A quién hay que seguir? A Dios. Pues Él es tu vida, así como la prolongación de tus días. Entonces, amados, en el nombre de Jesús, estemos conscientes que en el tiempo final hay encrucijadas. Son momentos no fáciles de discernir, pero que sí lo podemos hacer bien si estamos siguiendo a Dios. Él es la vida. Amén. No sé cómo vamos de tiempo. Híjola, Padre Santo. Ay, Dios mío, y sí nos faltaban varias cositas. Bueno, si quieren vamos a ir cerrando ya. Dice Jeremías 6:16. Aquí está lo que Yahvé dice. Párense en el cruce de los caminos, es decir, encrucijadas, y miren. No sean indiferentes, pues. Miren qué tienen enfrente. Pregunten por las sendas antiguas. Entonces, ¿qué hay que hacer en la encrucijada? Hay que oír el consejo de gente que ya pasó por ahí. Incluso me atrevería a oír gente que cometió errores, que puede decirnos, mira, a mí se me presentó esta encrucijada, elegí mal, pero vos no lo hagas. Iglesia preciosa, tenemos ministros que han afrontado momentos incluso que se han equivocado y humildemente lo han reconocido. Entonces, cuando enfrentamos una encrucijada, hay que decir, bueno, ¿y a usted cómo le fue cuando decidió por ese camino? Y ellos que digan, pues me fue mal, ¿para qué lo vamos a agarrar? ¿Cuál es la buena senda? Tómenla y encontrarán descanso para sus almas. Pero ellos dijeron, no la tomaremos. Ay, Señor bendito. Entonces, mis amados, en el nombre de Jesús, tiempo final, encrucijadas, en donde si se desvía la iglesia, va a parar en los ayes. Tiempo final, en donde en la encrucijada, si se presenta y se elige lo que es de Dios, nos llevará a participar de las bodas del Cordero. Amén. Teníamos otros textos, pero el tiempo se nos agotó y creo que vamos a dejarlo acá también porque yo siento la presencia de Dios y quisiera que sellemos con una oración. Amén. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por abrirnos el entendimiento y concedernos mirar en tu palabra las advertencias, la profecía bíblica que anuncia, Señor,
esta parte última de lo que hemos de caminar antes del arrebatamiento. Por favor, ayúdanos para que siempre escojamos el camino de la vida, el camino de la obediencia, el camino que se llama Jesús. Por favor, perdónanos si hemos cometido errores y ayúdanos para que sigamos corriendo y se cumpla en nosotros que un día también volaremos, como dice el libro de Isaías. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Amén y amén. Dios les bendiga. Tu novia fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la